¿Qué necesita la educación superior en Colombia para ser innovadora? ¿Y de qué forma las neurociencias y la pedagogía basada en el sistema neurológico y el neurodesarrollo puede impactar positivamente en este proceso de innovación? Para poder responder esta pregunta tenemos que comprender cómo se está cimentando y cómo se puede generar una propuesta innovadora de pedagogía emergente en nuestras aulas de clase. Y para ello tenemos que comprender o partir de la realidad de un modelo educativo actual con enfoque crítico por competencias. Y tenemos que comprender qué es el modelo educativo de enfoque crítico por competencias. ¿Qué no es? No es mano de obra barata, no es garantizar y formar para que sean buenos empleados o personas competentes o competidores. Es esa respuesta armónica entre el enfoque crítico de Jürgen Habermas y el enfoque por competencias, siendo estos enfoques antagónicos, claro que no. Es el acto de educar y la educación de calidad, donde buscamos innovar. Es esa identidad del saber, saber hacer y del ser, educando para el mundo de la vida, no buscando obtener un empleo, sino una armonía entre lo ético, lo estético y lo lógico, siendo este un movimiento armónico entre conocimientos, aptitudes y habilidades para preparar a nuestros estudiantes para el mundo de la vida, donde vamos a incluir la pedagogía crítica, conocimientos de actitudes y habilidades, tal cual como fue descrito por Chomsky, y dentro de nuestros procesos como docentes, como profesores, unos cambios importantes en la práctica de la enseñanza. Y es aquí donde ingresa el constructivismo y donde la neurociencia tiene lugar. Entonces, el modelo crítico con enfoque de competencias no implicaría cambios en modelos de aprendizaje. Falso. Totalmente sí, porque necesitamos garantizar el mínimo necesario y suficiente como un punto de partida para mejorar la calidad de la educación superior. Y para ello, pues recordemos que tenemos que hacer un cambio paradigmático entre ciertos modelos que inicialmente estaban formados por objetivos institucionales que guiaban la enseñanza. Algunos de ellos, como recordemos el conductivismo de Ivan Pavlov, donde pues realmente las estrategias educativas habían sido arcaicas. No obstante, con el devenir de las teorías cognitivas del aprendizaje, teniendo a Jean Piaget como el principal autor en esa época, empezaron desde el punto de vista de la neurociencia a incluir algunos aspectos como el desarrollo cognitivo en varias etapas del neurodesarrollo, como las fases sensoromotora, preoperatorias, operaciones concretas, operaciones posteriormente formales, abstracto ampliadas, que requerían o que requieren el uso de estructuras del sistema nervioso central y de la neuroconducción para activar los ejes y mecanismos encefálicos que inducen a un aprendizaje que sea significativo. Desde este punto de vista y en el aspecto histórico, cabe resaltar a Vygotsky, quienes, recordemos, definió las zonas de desarrollo próximo en el aprendizaje, siendo estas, mediante la utilización de procesos cognitivos del sistema nervioso central, un proceso de desarrollo de actividades individuales y también grupales, orientadas y guiadas por el profesor hacia un objetivo logro de los estudiantes para adquirir una competencia. Pero estas competencias cada vez serían más complejas. Es decir, teníamos un límite inferior y un potencial de aprendizaje, construcción del conocimiento para llevar a otro nivel de conocimiento, el uso de la cognición para poder llevar al estudiante a un límite superior. Y es así como entendemos a la actualidad dentro del modelo de enfoque crítico por competencias, algunas competencias que son uniestructurales, bajas, medias y altas, multiestructurales, relacionales, para finalmente como el gran desarrollo o meta para llevar a nuestros estudiantes a un conocimiento de tipo abstracto ampliado. Y es así como emerge el concepto desde el punto de vista de neurodesarrollo y el modelo crítico por competencias del aprendizaje significativo, siendo el aprendizaje significativo aquel en el cual el estudiante desea aprender para cumplir un propósito establecido, pero el enseñante, es decir, nosotros los docentes, los profesores, lo guiamos en este proceso, es decir, un concepto de descubrimiento guiado. Recordemos que Brunner habla sobre el mismo y en el aprendizaje significativo hace clarificación sobre relaciones de conceptos
investigación científica, conferencias articuladas con un trabajo investigativo y a su vez formulación de preguntas para resolución de problemas. Y es aquí cuando emerge el constructivismo dentro de los modelos pedagógicos de aprendizaje. Quiero hacer una pausa para poder, desde ese punto de vista, articularlo con nuestras lecturas de aprendizaje, en las cuales pues vale la pena resaltar que en estos modelos de pensamientos se puede converger modelos de conversación heurística y aquí es donde se da lugar al modelo investigativo, en el cual se relaciona específicamente la adquisición de esta competencia o esta experiencia mediante un proceso de creación científica que induce a procesos cognitivos para lograr desarrollos de algunas habilidades teóricos y prácticas muy interesantes en nuestros estudiantes. Y esto lo podemos llevar a la práctica clínica. Por ejemplo, en mi experiencia personal como coordinador de ciencias básicas de la facultad y como profesor de tiempo completo en el cual dicto la cátedra de sistema linfocardiovascular, tenemos, digamos, organizada la materia por ciertos niveles de competencia que el estudiante debe alcanzar. Todos recordamos que tenemos el ser, el hacer y el saber hacer. Y grados de dificultad en el aprendizaje desde los uniestructurales, los multiestructurales, hasta el mínimo necesario y suficiente. Es acá cuando ellos generan productos de investigación que son descriptivos, cuantitativos, articulando los diferentes elementos de competencia vistos durante el desarrollo de la clase y pueden generar inclusive V-heurísticas para caracterizar algunas patologías y articularlas a la luz de la evidencia, de modo que diseñan una tesis y una antitesis que van a desarrollar para finalmente argumentar, crear investigación y obviamente eso da pie para análisis de casos. Esto requiere desde el punto de vista de neurocognición y específicamente de los modelos de pedagogía de enseñanza crítica y de neurociencias que ellos tengan ciertas habilidades desarrolladas en un nivel de competencia que cada vez va a ser más difícil. Es decir, vamos a fortalecer diversos tipos de pensamientos dependiendo del tipo de estudiante. Pensamientos que sean deductivos, inductivos, divergentes, convergentes y sintéticos. Es decir, pensamientos donde vamos a conducir una sola respuesta, pensamientos que permiten al estudiante desarrollar múltiples soluciones a un problema, a un caso clínico, en el caso de nuestro entorno, específicamente en el área de la salud, o casos inductivos, donde él partiendo de cierta comunicación y alguna suposición va a poder también generar o articularlo con algunas situaciones similares que no haya observado para deducir, en el cual va a generar conclusiones particulares y posteriormente pues puede crear un conocimiento analítico y crítico. En el pensamiento analítico ya hablamos de descomponer todos los elementos que se han dado y que el estudiante ha analizado para poder identificar los detalles. Y es aquí cuando hablamos de modelos de pensamiento que son relacionales y dentro del componente del enfoque crítico, competencias relacionales específicas a construcción del conocimiento dentro del saber. Cuando ya generamos un conocimiento crítico y creativo, estamos hablando de abstractos ampliados dentro del proceso de cognición y de desarrollo neurológico en los cuales se permite un modelo de pensamiento crítico hacia una competencia ligada al saber hacer. Entonces, es así donde desde el punto de vista del aprendizaje, nosotros como docentes, como profesores, para poder impactar e innovar en la pedagogía actual, tenemos que tener la disciplina de desaprender. Comprender el modelo de aprendizaje, cómo aprenden nuestros estudiantes, cuáles son los estilos de aprendizaje basados en su individualidad y en su cognición, que va a ser individual para cada uno de ellos. ¿Qué factores inciden en este desarrollo desde el punto de vista de la neurociencia? Desde el punto de vista de la neurociencia y pedagogía, ¿de qué forma aprende más un estudiante? ¿Visual? ¿Escrito? ¿Analítico? ¿Crítico? ¿En qué nivel tengo a mi estudiante y hacia qué nivel lo quiero llevar dentro de la competencia? ¿Para qué? Para saber cuáles son sus capacidades y sus posibilidades y avanzar en el diseño de estrategias que favorezcan su proceso educativo, lo cual me va a permitir innovar en estrategias de enseñanza. ¿Qué son las estrategias de enseñanza? Son acciones intencionales que utilizamos nosotros como profesores para orientar al estudiante a construir su propio conocimiento. Estas actividades conscientes y controladas que realiza el estudiante para alcanzar ciertas metas de aprendizaje. Y muy bien lo dice Alvin Toffler,
que los analfabetas del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Y es aquí cuando el sistema límbico entra en articulación con la corteza prefrontal. Es aquí cuando tenemos que tener desarrollado muy bien este sistema de relación entre ambos hemisferios izquierdo y derecho y de acusación piramidal para poder desarrollar estos procesos de cognición. Específicamente amígdala del cerebro, también hay unas interrelaciones acá y ligadas al eje también hipotálamo hipoficiario adrenal. Tienen que ver en los procesos de síntesis de ciertas moléculas y parte de la neuroconducción que son fundamentales en el razonamiento crítico para lograr las competencias, y esto es lo que vamos a mirar finalmente para garantizar el mínimo necesario y suficiente en nuestros estudiantes y posteriormente tratar de llevarlos a un nivel abstracto ampliado en caso de que ese fuera el objetivo. Entonces, en este modelo crítico y de innovación pedagógica, es suficiente dominar teóricamente un cuerpo de conceptos, que sería una parte, a mi modo de ver, multiestructural dentro del proceso de neurociencia y cognición. Pero no, este es un mito, es totalmente falso, pues la competencia es una articulación armónica entre conocimientos, actitudes y otra área del cerebro muy importante en la cual la corteza prefrontal es fundamental, que son las habilidades. Y ello articulado permite facilitar un desempeño que sea flexible, eficaz y con sentido de la actividad o tarea en contexto. Y es así como desarrollamos la competencia y como logramos un modelo triacídico en el cual tenemos un contexto de un profesor, el estudiante y un contenido que se articulan entre sí para generar y facilitar el desarrollo de competencias y generación de conocimiento. Entonces, la tríada del saber, ser y el hacer, hablamos que lo cognitivo tiene que ver con el saber. Lo actitudinal, sistema límbico, tiene que ver con el ser. Y lo procedimental tiene que ver con el hacer. Entonces es aquí cuando tenemos una diferencia grande desde el punto de vista de innovación pedagógica. Y la diferencia sería, ¿en qué varía el enfoque crítico por competencias y el enfoque por objetivos? Pues radica en la manera en la cual se aborda esta tríada. Y con base en ello es que nosotros vamos a innovar, entendiendo la incorporación de algunas tecnologías, como las tecnologías de la virtualidad, en ese modelo crítico con enfoque de competencias y poner un punto, una brecha, por ejemplo, al Blended Learning, que sin duda ha permitido una promoción y un desarrollo humano cada vez más calificado, ha permitido innovar en educación, en procesos por ciclos de desarrollo de conocimiento, construcción de conocimiento que a su vez se articula con nuestro modelo de cooperativismo y economía solidaria, generando una transformación sociocultural. Y todo ello hace parte de la pertinencia educativa y de la generación de currículos integrales. Es así como vamos a impactar y como vamos a innovar en educación, articulándolo con el neurodesarrollo, articulándolo con conceptos de conocimiento y saber de forma estricta, minuciosa, de cómo nuestros estudiantes aprenden y cómo nosotros como profesores vamos a generar que ellos construyan un conocimiento dentro del contexto de una experiencia significativa. Muchísimas gracias.